Buenos días, mi nombre es Bosco Espinosa Los Monteros, soy responsable de Tetris a nivel técnico en España. La idea de la sesión de hoy es presentaros un poco la compañía y las capacidades tanto de defensa como de reacción que tienen los productos de Tetris. Lo primero, vamos a empezar con una pequeña presentación de compañía para que veáis un poquito la compañía y luego sería una demo de la consola XDR en las cuales podéis observar todas esas capacidades que hemos comentado. Lo primero, remarcar que Tetris es una compañía de ciberseguridad que lleva más de 12 años en el mercado. Es una compañía francesa, de origen francés, y otra cosa muy importante es absolutamente todos los datos están almacenados en Europa, con lo cual cumple completamente la normativa GDPR. Para empezar explicando un poco la compañía, explicaros que en 2020 tuvimos la primera serie de financiación, que fueron 20 millones de euros, ¿vale? Con lo cual esto nos permitió ir desarrollando e ir expandiendo nuestra presencia a nivel europeo. Empezamos en el mercado francófono y posteriormente el año pasado empezamos ya a abrir oficinas tanto en España como en Alemania, y este año hemos abierto en Nordics, así como otras sedes que luego iré comentando. La filosofía de Tetris es importante remarcar que es una filosofía de protección de 360 grados, tanto a nivel de protección como a nivel de visibilidad. Es decir, gracias a la consola XDR vamos a tener una visibilidad de absolutamente todo lo que ocurra en nuestro entorno, y gracias a la hiperautomatización lo que vamos a tener es una respuesta sin necesidad de intervención humana. Es decir, vamos a poder detectar, gracias al EPP, el EDR u otras tecnologías que luego iré hablando, posibles amenazas que tengamos dentro de nuestros sistemas y una respuesta sin necesidad de esa intervención humana. Por supuesto, esto no se puede hacer solamente con firmas, sino que hay que hablar de inteligencia artificial, hay que hablar de Deep Learning, de Machine Learning, y en la siguiente versión que sacamos ya en septiembre vamos a hablar incluso de red neuronal. Hoy en día estamos analizando más de 10.000 muestras por minuto y, como he comentado antes, es una tecnología europea, y lo importante es que es la única XDR y EDR 100% desarrollada y almacenada en Europa. Es decir, nos basamos tanto en nuestros productos como en el cloud que estamos usando, que es VH Cloud, están alojados íntegramente en Europa. Otra cosa importante es, a día de hoy no existe un cuadrante Gartner sobre XDR, pero nosotros tenemos una valoración de 5 sobre 5 gracias a nuestra consola de gestión. Por supuesto, importante la presencia, a pesar de simplemente haber abierto oficinas hace un año fuera de Francia, estamos presentes en más de 100 países y en todas las verticales, tanto industria, transporte, educación, y una cosa que suele ser muy interesante es en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por supuesto, pertenecemos a diferentes organismos que podéis ver en la presentación, y tenemos premios en diferentes modalidades, y por supuesto también estamos presentes en medios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional aquí en España. A día de hoy en España estamos en vías de obtener la certificación y estar del CCN y estar en el catálogo. Estamos ya en la segunda ronda de pruebas al respecto. Otra cosa importante es que a finales del año pasado conseguimos una segunda ronda de financiación de 44 millones. Esto lo que nos permite es una aceleración en nuestro desarrollo internacional, por supuesto, el seguir innovando y expandirnos con más de 300 nuevos puestos de trabajo. Gracias a esta ronda de financiación lo que nos ha permitido es abrir SOCs para poder hacer un follow the sun con presencias a nivel global. Antes, cuando he comentado que llevábamos más de 12 años en el mercado, no voy a entrar en cada uno de los detalles, simplemente es para que veáis que la compañía viene en un primer momento, en 2010, de hacer simplemente servicios a la hora de consultoría, pentesting y demás. Venimos de la parte del Ministerio de Defensa francés y de las Fuerzas Especiales, con dos de nuestros principales, los dos fundadores que vienen de ese entorno, y poco a poco, según hemos ido desarrollando productos, viendo que no se podía escalar y que las compañías tenían una necesidad de
nuevas herramientas, hemos ido desarrollando herramientas y por supuesto las hemos ido manteniendo y mejorando en el tiempo. Como veis, a mediados de 2022 ya llegábamos a los 250 empleados. Este año pretendemos emplear o llegar a la cifra de 550 empleados y en abril del año pasado abrimos oficinas paralelamente en España y en Alemania. Este año, como he comentado, hemos abierto en Nordics y hemos abierto también la parte de SOC en diferentes países para poder tener un follow the sun. Y abajo podéis ver ejemplos de clientes que hoy en día están trabajando con nosotros. He comentado antes que era importante la hiperautomatización, es decir, el evitar el último clic de usuario o de administrador. ¿Por qué? Por el hecho del tiempo que se pierde en reaccionar hasta este tipo de ataques. Nosotros lo que estamos haciendo es que la plataforma sea capaz de automáticamente remediar, parar, borrar ficheros, aislar equipos, lo que sea necesario, tanto en ciberataques como en ransomware. Otra cosa importante es que somos capaces de proteger tanto entornos IT como entornos OT. En entornos Windows estamos protegiendo equipos desde XP hasta, por supuesto, en las últimas versiones, y en servidores estamos protegiendo desde Windows 2003. Digamos que la plataforma XDR es la que nos va a dar una visión completa de todos los productos que tiene Tetris o que pone a disposición de los clientes. Voy a empezar de abajo arriba, primero enseñando o contando un poquito, o podéis ver, mejor dicho, todos los entornos que pueden ir protegidos con la tecnología de Tetris. Y otra cosa importante, cuando hablamos de productos, son productos modulares, es decir, depende de las necesidades del cliente, podrá optar por una solución o por otra. No necesitando uno de los productos es necesario comprar absolutamente todos. La única diferenciación que hacemos es en la parte de EPP, de Endpoint Protection. Es el único módulo que no vendemos por separado. Y esto tiene una razón de ser, y es que para nosotros, a día de hoy, con los ataques que hay en el mercado, llámalo mercado, no es suficiente una protección de EPP. Es necesario siempre ir de la mano con un EDR. ¿Vale? Entonces, por eso es la única solución que no vendemos por separado. Es importante remarcar que cada uno de los productos que tenemos, que ahora veremos en la consola de administración, tiene funcionalidades cruzadas que van a ir, que se salen un poco propiamente de lo que es un EDR, por eso están dentro de lo que llamamos la consola XR. Empezando por el EDR, deciros que protegemos tanto entornos Windows, Linux como Mac. Por supuesto, vamos a tener una visibilidad completa, vamos a poder reaccionar, vamos a poder abrir PowerShell y vamos a tener una información detallada de cada uno de los equipos que tengamos protegidos. La parte de Endpoint Protection es un EPP basado en firmas y, por supuesto, también con su inteligencia artificial y su análisis de comportamiento y su firewall y control de dispositivos. MTD sería la protección para dispositivos móviles, tanto Android como iOS. SIEM. Creo que no hace falta que explique lo que es un SIEM, simplemente diferenciación con otros fabricantes, que no lo entregamos vacío. Es decir, entregamos el SIEM con más de 1.600 reglas de correlación y con más de 60 casos de uso. A día de hoy, cuando se quiere crear una nueva regla de SIEM, en la pantalla del SIEM hay un formulario que se rellena y los especialistas de Tetris son los que crearían la regla. A partir de septiembre de este año, los clientes van a poder crear sus propias reglas en el SIEM. NTA, que básicamente es un analizador de red, ahí lo que hacemos es desplegamos una appliance virtual dentro del entorno del cliente y lo que hacemos es mandamos una copia de absolutamente todo el tráfico del cliente al NTA. Lo que va a hacer es analizarlo y crear alertas. Nunca va a bloquear el tráfico. Detective Response, que es un honeypot, básicamente es una appliance virtual que se instala en casa del cliente y lo que hace es tener servicios vulnerables, servicios SH, servicio SMB y tráfico. Aquí lo que vamos a hacer es crear alertas sobre absolutamente todo intento de intrusión contra estos servicios. Una cosa importante de este tipo de tecnología es que
prácticamente todos los fabricantes de ciberseguridad lo tenemos, pero no todos los ponemos a disposición de los clientes. En este caso, lo ponemos a disposición de los clientes y otra cosa es muy importante es nunca hay una falsa alerta o un falso positivo en Detect Response. ¿Por qué? Porque siempre va a saltar la alerta cuando haya una interacción de un tercero con este servicio, con lo cual siempre será algo que tengamos que investigar. DNS Firewall, básicamente lo que hacemos es proteger la navegación, tanto a nivel de URLs maliciosas que vienen en nuestro entorno, o también el DNS Rebranding. Y por último, Zero Trust. Zero Trust no es un producto como tal, sino es una filosofía que tenemos. Y nuestra filosofía es de fabricar con diferentes fabricantes, de colaborar, perdón, con diferentes fabricantes a la hora de poder interactuar con sus diferentes soluciones. Hoy por hoy tenemos con Proofpoint y con Zscaler el acuerdo y lo vamos a tener con otros fabricantes. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del SOAR, que luego explicaré cuando hable de la consola XDR. Consola XDR, importante, consola unificada, es decir, todas las soluciones que he mencionado anteriormente se van a gestionar desde un único punto. Por supuesto, toda la información que recibamos de todos estos productos va a estar disponible en esa consola. He comentado antes la parte de DR y de Endpoint que no se basan únicamente en firmas, sino que se basan en inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial está creada por nosotros, se llama Siberia, con lo cual vamos a tener motores antivirus, vamos a tener comportamiento, vamos a tener machine learning y vamos a tener esa inteligencia artificial que nos va a dar otra capa más de seguridad. Cosas que también añade la consola XDR como tal, la parte de Cyber Threat Intelligence. Tenemos dentro de la propia consola la posibilidad de recibir información sobre ficheros. Tenemos un acuerdo de colaboración con Virus Total, que lo que hacemos, aparte de nuestros motores antivirus, lo que hacemos es comprobamos el hash del fichero con Virus Total. Y lo que va a hacer es mostrarnos dentro de todos los motores que ellos tienen si lo consideran malicioso o no. Ese portal de inteligencia nos va a permitir también hacer más cosas. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir, que viene también en la parte de arriba, sandboxing. Es decir, vamos a poder subir ficheros al entorno cloud de Tetris para que se ejecuten y tener toda la información sobre ese fichero y hacer un análisis de sandboxing. Por supuesto, cuando hablamos de ficheros de Office, nunca subimos el fichero Office, sino lo que hacemos es comprobamos si tienen macros o si tienen URLs embebidas. ¿Qué más permite? Threat Hunting, búsqueda de indicadores de compromiso. Esto viene de la mano del producto de EDR. Lo que vamos a poder hacer es crear nuestros indicadores de compromiso y buscar dentro de nuestros sistemas si tenemos máquinas afectadas. Puede ser por ficheros, puede ser por dominios, puede ser por IPs, lo que se nos ocurra. Otra parte importante dentro de la consola XDR, compliance y auditorías. La parte de compliance viene también de la mano de EDR. Lo que vamos a hacer es solamente en entorno Windows vamos a comprobar la configuración de esos sistemas Windows, la configuración que tienen contra el framework de STIG. Y lo que vamos a hacer es pasar una serie de tests y decir dónde está cumpliendo las recomendaciones y dónde está fallando. Y por supuesto vamos a dar también información de cómo subsanar ese posible problema. Auditorías, he comentado, las auditorías vienen de la mano del EDR y vienen de la mano del NTA. Lo que vamos a hacer es un análisis de vulnerabilidades. Vamos a mostrar por criticidad las vulnerabilidades que hay. Digo, en la parte de EDR es sencillo entenderlo porque es con endpoints y en la parte de NTA lo que vamos a ver es si hay problemas con el tráfico. ¿Qué más incluye o qué más incluimos? Una herramienta de ticketing y reporting asociada a la consola, con lo cual cuando estamos trabajando en equipos de SOC lo que nos va a permitir es compartir la información sobre un ticket que hemos creado y que estamos analizando, por ejemplo, un fichero. Oye, pues los diferentes analistas pueden compartir su información y definir si ha sido resuelto o no. Analíticas de comportamiento de usuario, SOAR, que es importantísimo. Esto nos va a permitir no solo esa respuesta automática que hemos hablado antes, sino hacer una respuesta automatizada. Esto lo veréis más claro con el ejemplo, pero simplemente el poder desencadenar una serie de acciones cuando se cumplan una serie de condiciones.
Y como he dicho antes, gracias a nuestra filosofía Zero Trust, tenemos incluso la posibilidad de hacerlo con software de terceros. Y lógicamente en la versión que sacamos en septiembre eso se va a ampliar. Y luego toda la información, Cyberdata Lake, toda la información que hemos hablado está disponible por defecto 6 meses. Con lo cual, en el caso de sufrir un ataque, incluso vamos a poder hacer análisis forenses. Una cosa que se me había olvidado comentaros en la parte de Cyber Threat Intelligence es que podemos hacer un análisis forense offline de las máquinas. En el caso de haber tenido un incidente en una de las máquinas, podemos sacar una imagen de la máquina y subirlo a la parte de Cyber Threat Intelligence para analizarla. Aquí, por ejemplo, veis Proofpoint, Zscaler y Okta son ahora mismo con los que estamos trabajando. Pero a pesar de esto, en la nueva versión de septiembre tendremos más. Y ahora lo que os quería enseñar era un poco la consola XDR. Como veis, tiene multitud de opciones en la parte de la izquierda. Lógicamente, dependiendo las necesidades del cliente, tendrá más o menos visibilidad. La parte de XDR que estáis viendo es un resumen. En un momento dado estamos viendo el dashboard, entonces vamos a ver un resumen de absolutamente todas las tecnologías que tenga el cliente. En este caso estamos viendo la parte de ticketing, incidentes que están bajo investigación o incluso si tenemos correlación con Mitre, tipos de alertas, volumetrías diferenciando entre una semana y otra, incluso cómo tenemos el despliegue. Sería un pequeño resumen. Y luego tenemos la parte de alertas y eventos. Aquí lo que vamos a ver son incidentes de seguridad. Tener en cuenta que gracias al EDR vamos a poder tener no solo incidentes, sino absolutamente todos los eventos que puedan ocurrir en los equipos. Aquí lo que vamos a tener es con las diferentes tecnologías, en este caso es Detect y Response, el Honeypot, tenemos una información al respecto, EDR, es decir, vamos a tener un pequeño resumen. Por supuesto, podemos jugar con filtros. Podemos jugar desde la manera sencilla de hacerlo con casillas o podemos jugar con la opción de, con Lucent, crear un filtro personalizado con las necesidades que nosotros tengamos, más avanzado, lógicamente. ¿Vale? Podemos jugar con todo ello. En la parte de EDR, ¿cómo funciona? Por un lado, se instala en los equipos y por otro lado hay una appliance virtual. Depende de las necesidades del cliente, ese appliance virtual puede estar en nuestro cloud, como he comentado antes, OVH, o puede estar on-premise en casa del cliente. ¿Vale? La consola por defecto suele estar en cloud, pero también existe la posibilidad de tenerlo en on-premise. Importante, os voy a poner un ejemplo de una alerta. Aquí tenemos un estado de investigación, aquí me está diciendo la severidad que va de 1 a 9, siendo 1 lo más bajo, 9 lo más alto, la tecnología que lo ha detectado, identificador de Tetris, importante, siempre va a mostrar correlación con Mitre, ¿vale? Con lo cual podemos mapear con Mitre lo que hay. El appliance que lo ha detectado, acordaros que tenemos EDR, tenemos endpoint, protección para dispositivos móviles. Entonces aquí me va a mostrar, por supuesto, cuándo se ha ejecutado, hash de fichero. Clicando aquí me va a dar más información del fichero. Aquí puedo ver las concurrencias. Aquí puedo tener información detallada, en este caso, ir a un equipo offline. No me da información de las firmas, pero si voy a un equipo online, me dará la información de las firmas. Aquí, como decía, me puedo ir a la parte de CTI y me va a dar información detallada sobre este fichero. En este caso es el Mimicat. Me está diciendo que los antivirus que tiene Tetris 4 de 6 lo detectan como malicioso y que virus total hay 61 de 70 que lo detectan como maliciosos. ¿Vale? Dentro de los motores. Me mira, en este caso no es Office, me miraría macros, me miraría URLs, incluso me haría un pequeño análisis de sandboxing. Luego entraré en la parte de CTI en detalle para enseñaros todas las opciones. Importante, cuando estamos hablando de ejecutables, no solo me muestra la path del fichero, es decir, dónde está el fichero, sino que además me muestra el comando que se ha mandado. Es decir, si tuviera modificadores, me mostraría aquí los modificadores. ¿Vale? Como podéis ver, tengo multitud de alertas, en este caso de Minicats, pero por ejemplo, os quiero enseñar una restricción para que veáis la diferencia entre lo que es el path
y lo que es la línea de comandos. Es decir, me está dando absolutamente todos los modificadores que ha puesto. ¿Para qué? Para que yo tenga esa información y pueda replicarlo en el caso de querer replicarlo, o también me vale para analizarlo en el caso de ver que lo están intentando hacer en una escala de privilegios o en modo oculto. ¿Vale? Descripción, como habíamos comentado, las concurrencias, información sobre este equipo, lo podemos clicar desde aquí, o podemos ver todas las alertas. Básicamente esto lo que hace es crearme un filtro con todas las alertas de este equipo. Y por supuesto también tenemos todo el árbol, incluso con la línea de comandos, todo el árbol de procesos que ha desencadenado en esta amenaza. ¿Vale? Toda esa información está disponible. Como os decía, puedo clicar aquí e ir a ver detalles del equipo, pero a mí normalmente me gusta mucho más irme desde aquí EDR Endpoints, que lo tengo ya aquí. Entonces tengo una visión de todos los equipos que tienen la solución de Tetris instalada. Como veis, tengo equipos Windows, tengo equipos Linux y creo que no tengo ningún equipo Mac, pero bueno, se podría ver. Al final, lo importante es que yo aquí tengo una información detallada del equipo, tanto la configuración de los diferentes módulos de Tetris como información del sistema, lista de procesos que están corriendo. Incluso esto me puede permitir matar manualmente procesos si yo quiero. Lógicamente, si yo mato manualmente un proceso, esto además me generará en la consola una alerta. Voy a tener también un inventario de software de qué es lo que he instalado, la herramienta forense que me permite crear una imagen del equipo para luego poder subirla y analizarla. Si tengo el módulo de redes activado, voy a tener todo el tráfico de red que está estableciendo este equipo. Pero importante al final, sesiones de usuario, AutoStart, con lo cual yo voy a poder ver tanto ficheros como registro, como servicios, como tareas que están dentro del AutoStart. Esto me vale, digamos, no es para el día a día de, oye, necesito verlo todos los días. En el caso de tener un incidente, esto me vale para recibir información y para poder hacer un análisis de ese equipo. Exactamente igual que la parte de histórico de procesos. Lógicamente, eso es una cosa que tú no vas a estar mirando todos los días. Pero si yo en un momento dado he tenido un incidente y quiero recibir información sobre qué pasó ese día, yo puedo coger y decirle, oye, muéstrame el histórico de procesos del este tiempo. Entonces, lo que va a hacer es toda la información que él tiene me muestra el histórico de procesos que han ocurrido en este equipo. ¿Vale? Estáis viendo que además también con los modificadores me da toda la información. Un pequeño resumen sobre los navegadores que tiene, log de acceso, ¿vale? Por supuesto, si alguien ha pinchado un USB, lo veremos aquí. Y si tengo habilitado el módulo de compliance, aquí me daría información, como estáis viendo, sobre el compliance. Cuántos test ha pasado, cuántos ha fallado y cuántos hay error. En los que ha fallado, ¿vale? Me dice incluso el potential fix. Y me explica, ¿vale? ¿Por qué? El user experience, ¿vale? ¿Qué más me permite ver? Bueno, me permite mapear, por así decirlo, todo mi entorno, hacer una visión. Normalmente me gusta agruparlo por gateways, puedo mostrar los gateways y puedo hacer zoom para verlo en detalle en 3D o en 2D. ¿Vale? Aquí tendría la información visual en todos los equipos en los cuales tengo mi solución instalada y donde están interconexionados. Lo que hemos visto antes de un solo equipo, también lo puedo ver desde aquí, que es el compliance de absolutamente todos los equipos en los cuales yo haya hecho ese análisis de compliance. ¿Vale? Tener en cuenta que como es programado, tendrás, por ejemplo, tenía 0 de 24, aquí se ha cambiado. ¿Vale? Y va cambiando según las necesidades. Y luego Shadow IT. Shadow IT lo que me va a hacer es enseñarme equipos que tengo dentro de mi red que no tienen la solución de Tetris instalada, pero intentan comunicarse con un equipo de Tetris. Aquí estáis viendo, por ejemplo, este es el equipo que lo ha descubierto. Es decir, este equipo que yo no conozco se intenta conectar contra mi equipo. ¿Vale? Como no tenemos mucho tiempo, voy a ir dando saltos a algunas de las otras soluciones. La parte de búsqueda de indicadores de compromiso lo haríamos
en configuraciones, búsqueda de indicadores de compromiso, crearíamos nosotros la regla y aquí tendríamos las alertas. Detective Response, que es el honeypot, ¿vale? Como decía, SSH, web, SMB y luego todo el tráfico. Aquí me va a permitir ver todos los intentos de interacción que ha habido conmigo, ¿vale? Incluso yo, por ejemplo, aquí tengo creado un filtro tonto que digo, oye, quiero que me muestres lo que sea. Y yo puedo ir aquí y decir, oye, en este caso le he dicho que me muestre todas las sesiones que se han abierto. ¿Por qué he hecho eso? Para enseñaros una de las funcionalidades que tiene, que es la posibilidad de forma automática de grabar la sesión de command line que se está ejecutando. ¿Vale? Pues eso lo vería aquí. ¿Vale? Mientras carga, que está mirando en todo lo... vale, aquí lo tenéis. ¿Vale? Yo tengo severidad 8, han conseguido abrir la sesión. ¿Vale? Me han metido un banner y aquí tengo la sesión grabada. Con lo cual esto me permite verla. Entonces tengo aquí la sesión que han hecho y luego otra cosa interesante. Me permite descargármela como fichero TXT. ¿Esto para qué es útil? Para, por ejemplo, colaborar con otros departamentos dentro de la compañía. Si vemos que aquí se está intentando conectar alguna serie de IPs y demás, oye, a nivel de redes vamos a bloquear el acceso a ese tipo de web, ¿vale? Web o IP o lo que nosotros queramos. ¿Qué más tenemos? Tráfico web, exactamente igual, todo intento de interacción a nivel de servidor web con nuestro Detective Response creará eventos, como veis aquí hay algunos de categoría baja, ¿vale? O alertas. Pues aquí vemos que han intentado hacer un post, ¿vale? Con una referencia y además me dice, oye, teclado inglés y demás. Tengo toda la información en detalle. SMB, intentos de compartición de ficheros, exactamente igual que lo que hemos visto. Y para mí interesante también la parte de redes. Voy a ver todo intento de comunicación con mi Detective Response, con mi honeypot. Voy a ver qué tipo de tráfico y además voy a ver, por supuesto, las IPs. Voy a ver, en principio, de qué país es. Y luego la distancia. Esto que aunque parece una tontería, es interesante tenerlo en cuenta porque si tenemos una distancia, un TTL muy pequeño, lo que quiere decir es que seguramente tengamos un insider dentro de la compañía, que puede ser o bien un equipo que nos hayan implantado dentro de la compañía o un equipo interno propio nuestro que nos esté atacando. ¿Vale? Entonces, esta información la tenéis. Un caso de uso, por ejemplo, que no os he dicho dentro del SSH, es la posibilidad de, yo puedo exportarme todos estos intentos de conexión, todos estos intentos de password desconocida, oye, root y la password que han intentado. Yo me lo puedo descargar y, por ejemplo, podría hacer una consultoría comprobando con mi directorio activo si se lo tengo activo o no. ¿Vale? Ese usuario lo tengo. SOAR. SOAR lo que me va a permitir es automatización de tareas. ¿Vale? Es un SOAR gráfico. Viene ya con una serie de playbooks precreados para que veáis. Simplemente si yo le doy a crear un nuevo playbook, yo tengo una serie de ellos creados. De hecho, aquí tenéis el que tenemos con Zscaler, el que tenemos con Proofpoint, otro con Proofpoint, ¿vale? Y tendremos más en septiembre. Pues aquí, por ejemplo, yo voy a cargar uno sencillo. Voy a hacer zoom. Aquí sería el condicionante. Aquí, qué acciones queremos que haga. En este caso, un netstat, que me saque también los procesos y que me aísle el equipo. Pero a mí, por ejemplo, siempre que aíslo un equipo, me gusta que me mande un correo electrónico. Pues yo lo que puedo hacer es modificarlo, es decir, oye, yo quiero que me mandes un correo electrónico. ¿A quién quiero que me lo mandes? Y luego, por supuesto, variables. ¿Vale? ¿Para qué? Para que sea automático y para que a nosotros nos sea útil. Lo podemos hacer por correo, lo podemos hacer por SMS, ¿vale? O lo podemos hacer por llamada. Podemos jugar con todo ello. ¿Vale? Incluso búsquedas dentro de, si el SIEM es de Tetris, búsquedas incluso dentro del SIEM. ¿Vale? Podemos jugar con todos ese tipo de acciones. Otra cosa importante es que se va a añadir otra opción en septiembre que es la posibilidad de hacer llamadas HTTPS. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir interaccionar con otros fabricantes que admitan ese tipo de llamadas. Por ejemplo, si tenemos un firewall de cualquier fabricante o un proxy, el poder decir, oye,
méteme esta dirección IP como maliciosa, bloquéamela directamente, ¿vale? Se podrá hacer ese tipo de cosas. Y por último, para no robaros más tiempo, la parte de CTI que he prometido antes que os iba a enseñar. Como veis, hay muchas más opciones para poder enseñaros y tirarnos mucho más tiempo. Búsquedas que hemos podido realizar, en este caso, como la que os he enseñado antes, de Mimicat, ¿vale? Es una de las que yo he realizado, pero podríamos buscar cualquier otra. Esta, por ejemplo, vale, es la misma, perdonad, cosas del directo, ¿vale? Pues aquí tengo una que en principio yo no la conocía y lo que he hecho ha sido pedir un análisis. Oye, 11 motores de Tetris dicen que no es malicioso, 70 de virus total dicen que no es malicioso, con lo cual lo puedo considerar por bueno. Eso lo puedo hacer en búsquedas directamente desde una alerta o puedo subir aquí los ficheros. Exactamente igual en la parte de sandboxing. ¿Vale? Yo puedo subir aquí, en este caso es un fichero que yo he subido, y me va a dar información tanto de las técnicas de Mitre como de las firmas que lo detectan como malicioso y el por qué. Por supuesto, al final lo más importante es la información que me va a dar tanto en análisis dinámico, que sería la parte de sandboxing, como de estático, donde y con quién intenta interaccionar esta amenaza. ¿Vale? En este caso, solo dice por un 40% que es malware, con lo cual lo podríamos considerar como bueno. Y luego el análisis forense, que es el subir ese fichero que hemos visto antes, el poderlo subir aquí y hacer ese análisis. Por mi parte, no os quiero robar muchísimo más tiempo, simplemente enseñaros la facilidad de uso que tiene el poder jugar con whitelisting, blacklisting, el poder crear un report, que no he comentado nada absolutamente de la parte de ticketing, pero enseñaros que existen estas opciones. Y por lo demás, agradeceros vuestro tiempo y tenéis mi contacto. Muchísimas gracias.